En las brumas de la Edad Media, cuando lo real y lo fantástico se entremezclaban, surgió una figura clave en la lucha por la supervivencia: el mago medieval. No eran simples hechiceros, sino guardianes del equilibrio entre los reinos humanos y las fuerzas sobrenaturales que habitaban el mundo. Mientras los caballeros blandían espadas y los reyes planeaban estrategias, los magos navegaban por un terreno mucho más complejo. En un mundo donde un mal acuerdo con las criaturas del bosque podía provocar una guerra, o donde un conjuro fallido podía desencadenar el caos, el mago no solo enfrentaba amenazas externas, sino también la presión constante de no cometer errores. En las cortes medievales, el mago no era un subordinado más, ocupaba un lugar de altísimo prestigio, igual o incluso superior al de los caballeros. Su poder mágico, combinado con su capacidad para interpretar señales divinas y entender los misterios del mundo, los convertía en figuras indispensables. Pero este prestigio tenía un precio. La mayoría de los magos vivían bajo la constante mirada de desconfianza de quienes los rodeaban, ya que su conexión con lo sobrenatural los hacía tan temidos como admirados. El mago no solo protegía el castillo con barreras mágicas que repelían ataques físicos y sobrenaturales, sino que también tenía un papel estratégico. Durante los banquetes reales, mientras los nobles disfrutaban de festines, el mago vigilaba en silencio, detectando a posibles traidores o incluso espíritus maliciosos que pudieran infiltrarse en las celebraciones. Sus encantamientos no eran solo defensivos. Algunos relatos hablan de magos que podían revertir venenos o paralizar a un asesino con solo una palabra. Sin embargo, su poder no se limitaba a lo humano. Cuando los dragones amenazaban los cielos o los orcos atacaban desde las montañas, los magos eran enviados como embajadores para negociar la paz. A menudo, los magos eran los únicos que entendían los lenguajes y las costumbres de estas criaturas, lo que les permitía lograr alianzas imposibles. Los magos eran los mediadores entre el mundo humano y las criaturas mágicas. En el caso de los elfos, estas relaciones eran mayormente pacíficas. Los magos compartían conocimientos con los elfos, aprendiendo de su sabiduría sobre los bosques y las estrellas. A cambio, los elfos pedían protección contra la explotación humana de sus territorios. Los pactos entre magos y elfos eran delicados, ya que romperlos podía desencadenar venganzas que afectaran generaciones enteras. Por otro lado, los orcos y los trolls representaban una amenaza constante. Estas criaturas, más salvajes y menos dispuestas a negociar, a menudo eran enfrentadas con magia intimidatoria. Los magos usaban hechizos para someter o desterrar a estas bestias, sellándolas en regiones remotas con encantamientos que solo los más poderosos podían romper. La relación con los dragones era la más compleja. Estas criaturas, tanto fuentes de destrucción como de inmenso poder, requerían un enfoque estratégico. A diferencia de los caballeros, que buscaban matarlos, los magos intentaban controlarlos. Según algunas leyendas, los magos podían invocar dragones mediante rituales que involucraban sacrificios y palabras olvidadas. Sin embargo, no todos los intentos eran exitosos. En más de una ocasión, un dragón invocado se volvía contra su invocador, arrasando no solo el castillo, sino también el reino que debía proteger. En el campo de batalla, los magos eran tanto armas como estrategas. En los momentos más desesperados, podían invocar tormentas que devastaban ejércitos enemigos o levantar muros de fuego para proteger a los soldados. Sus hechizos podían confundir al enemigo, creando ilusiones de ejércitos más grandes o haciendo desaparecer fortalezas enteras bajo un velo de niebla. Algunos relatos cuentan que los magos más poderosos podían controlar la mente de los generales enemigos, obligándolos a tomar decisiones que llevaran a su derrota. Pero los magos no solo usaban magia elemental, también tenían el poder de imbuir las armas y armaduras de los soldados con encantamientos. Una espada bendecida por un mago podía atravesar incluso la piel más dura de un grifo o resistir las llamas de un dragón. En algunas batallas, los magos incluso invaban aliados sobrenaturales. Los grifos, convocados mediante rituales complejos, servían como unidades aéreas devastadoras, capaces de cambiar el rumbo de una batalla en cuestión de minutos. Sin embargo, estos poderes tenían límites. Los hechizos más poderosos requerían un precio,
el desgaste físico y mental del mago, o incluso su vida. Hay historias de magos que tras desatar tormentas colosales, cayeron muertos en el campo de batalla, dejando atrás un vacío que ningún guerrero podía llenar. Uno de los roles más fascinantes de los magos medievales era su capacidad para abrir portales a otros mundos. Estas puertas conectaban el reino humano con dimensiones donde vivían criaturas mágicas, como los elfos de luz o los demonios de las sombras. Aunque estas conexiones eran valiosas, también eran peligrosas. Si un portal quedaba abierto demasiado tiempo, seres hostiles podían cruzar al mundo humano, trayendo consigo caos y destrucción. Para controlar estos portales, los magos más poderosos construían torres mágicas. Estas no solo eran su hogar, sino también fortalezas diseñadas para canalizar y contener los poderes de estas puertas dimensionales. Las torres estaban protegidas por guardianes mágicos, como golems o espíritus encantados, y eran consideradas lugares sagrados. A pesar de su poder, los magos vivían constantemente al borde del peligro. Si fallaban en su labor, las consecuencias podían ser catastróficas: la destrucción de un reino, la pérdida de alianzas o incluso la ruptura del delicado equilibrio entre lo humano y lo mágico. Esta incertidumbre los hacía figuras tanto veneradas como temidas, siempre caminando una delgada línea entre héroes y villanos. En las leyendas, los magos no solo nos muestran la grandeza de la magia, sino también los riesgos de manejar fuerzas más allá de nuestra comprensión. Su historia, rica en conflictos y maravillas, sigue fascinando porque nos recuerda que incluso el mayor poder tiene un precio. Deja en los comentarios si crees que aún existen los magos en alguna parte del mundo. Y no olvides suscribirte para más contenido como este.